Que el Señor Jesús les bendiga a cada uno de los hermanos que están conectados, están en sintonía, y el Señor bendiga a los que se van a conectar. Gloria al nombre de Jesús. Gracias a Dios por la oportunidad que Él me da de estar en este lugar. Gracias a mi pastor y amigo Carlos Rodríguez, que estuvo a bien a extenderme la invitación por la voluntad de Dios de acompañarles en esta hora. Dios bendiga a los músicos, les aprecio. Todos tenemos una amistad, que Dios les bendiga grandemente. Y es un privilegio siempre servir con ellos en el altar a nuestro Dios. Ellos me tienen paciencia. Ellos saben que estoy aprendiendo de la música. Entonces vamos a entrar en la palabra de Dios en este momento. Y quiero hacerlo para introducirnos en este programa de repente. En Joel, el capítulo 2, vamos a tomar algunos textos, tanto en Joel, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y quiero en esta hora marcar algunas expresiones de Dios en el capítulo 2 de Joel, el verso 12, pero también el verso 28. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y quiero que también tenga su Biblia abierta en Hechos, gloria al nombre de Jesús, el capítulo 2, donde nuestro hermano que estaba dirigiendo tomó la lectura. Y quiero en el verso 12 decir lo siguiente, tiene como título La misericordia de Jehová. Dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Gloria al nombre del Señor Jesús. Verso 28, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. En Hechos, el capítulo 2, aparece otra expresión que quiero que tengamos en cuenta, gloria al nombre del Señor Jesucristo, donde nuestro hermano que estuvo dirigiendo tomó una lectura en Hechos capítulo 2, gloria al nombre del Señor Jesucristo, cuando habla de repente, amén, verso 1 y verso 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahora quiero hacer algo y es verso 12. Por eso, verso 28, después de esto, Hechos capítulo 2, el verso 2, y de repente. Estas tres expresiones, gloria al nombre del Señor Jesucristo, que son expresiones de gloria. Gloria al nombre del Señor. Repita conmigo ahí en su casa, expresiones de gloria. Y generalmente muchas veces nosotros como lectores de la palabra de Dios pasamos quizás estos capítulos, leemos y marcamos generalmente lo más importante, lo que nosotros hemos escuchado a muchos predicadores acerca de Hechos, acerca de Joel capítulo 2, el verso 28. Pero el verso 12 marca el principio y una pauta muy interesante. Repetir las expresiones de gloria. Una de ellas es por eso. La segunda, después de esto. Y la tercera, años después, aparece y de repente. Tres expresiones en las cuales quiero hablar en esta noche al corazón del pueblo de Dios, al corazón de la iglesia del Santo Dios. Amén. La palabra por eso, un consejo oportuno. Después de esto, el resultado de una acción y de repente la gloria manifestada. Por lo cual es importante notar el contexto de todo lo que tiene que ver. El libro de Joel está en una línea de juicio. Y yo le voy a decir algo, el avivamiento no es un acontecimiento, el avivamiento es un resultado. Porque generalmente siempre que hablamos de avivamiento pensamos en que es un acontecimiento en la historia, de momento va a aparecer el avivamiento. Sin embargo, estudiando la palabra de Dios me doy cuenta de algo, que el avivamiento no es un acontecimiento sino un resultado. Por ende, el resultado depende de lo que nosotros hagamos antes de.
Así que es importante, querido hermano, que usted entienda de que la sociedad, la humanidad ha entrado en un ciclo donde todo lo quiere hacer rápido y no pagar el precio del proceso. Y la iglesia no puede entrar en esa mentalidad de ver resultados rápidos. Hoy el mundo altera todos los procesos. Los alimentos que usted y yo ingerimos están totalmente acelerados por productos porque el ser humano no quiere aguantar el proceso. A partir de allí la mentalidad de todos se está formando, una mentalidad que todo tiene que ser ya. Desde los niños. El niño llora, la madre corre y le dice, no, mi hijo está llorando. Entonces el niño dice, llorando la llamo, ahora voy a llorar constantemente. Y corremos a atender qué le pasa al niño. Y desde allí les estamos enseñando de que todo va a suceder en un instante. Sin embargo, la palabra de Dios, antes del de repente, antes del después de esto, aparece la expresión, por eso pues ahora, dice Jehová. Esta expresión, por eso, te marca el camino de gloria, te marca el camino que el Señor comienza a establecer para que así mismo Él pueda actuar. Porque el capítulo 2 de Joel viene con una línea de juicio. El avivamiento siempre se va a interponer en el momento que hay juicio, porque cuando hay juicio hay una generación que comienza a buscar a Dios y allí se genera un avivamiento. El avivamiento es como un bálsamo para todos aquellos que tienen fe. El por eso de Dios dice, por eso pues ahora dice Jehová. Yo quiero que dividamos este capítulo. Porque del versículo 12 al versículo 13 está hablando de la conversión personal. De que todo empieza conmigo mismo. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos, dice el Señor, a Jehová vuestro Dios, porque Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Sabe algo? Este texto está hablando de una conversión personal. No puede haber avivamiento si la desconectada del proceso de Dios. No puede haber un derramamiento si no se ha caminado lo que Dios te marcó. El detalle está en que la gente de hoy está esperando un avivamiento. ¿Sabe qué? Estaba pensando mientras yo me dirigía hacia este lugar. Estaba meditando en Dios y Dios trajo este pensamiento. Muchos anhelan avivamiento, pero sus acciones declaran lo contrario. Todos deseamos gloria y nuestro anhelo es correcto. Todo el mundo anhela sentir la presencia de Dios y ese anhelo es correcto. Todos deseamos ver gloria. A veces nuestras acciones demarcan algo diferente. ¿Sabe algo? Si Dios está esperando que el anhelo y la acción, vayan de acuerdo a lo que ha establecido Él, por eso. Y el por eso es creación. El por eso está demarcando. ¿Sabe algo? Esto va a sonar fuerte, va a sonar duro. Pero desde que el servicio en el altar se volvió tan fácil, la consagración pasó a un segundo plano. Porque hoy en día todo el mundo piensa en el servicio. Yo quiero servir a Dios. Pero se olvidan de que para servir a Dios hay que pagar un precio. Hay que empezar a convertirse. Primero hay que convertirse a Dios. Primero hay que convertirse con todo nuestro corazón. También hay que empezar, dice, con ayuno y lloro y lamento. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová. El versículo 15 en adelante habla acerca de la conversión de la congregación como tal. Primero es individual, luego es congregacional. Primero comienza con usted, después abarca toda la iglesia. ¿Sabe algo? Muchos de los hermanos, yo sé que ir a la iglesia
La gente dice, yo voy a ir a la iglesia para que éste se convierta, pero los que ya hemos sido convertidos por el Señor, no vamos a la iglesia a avivarnos, no, llegamos a la iglesia avivados. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos se apagan cuando salen del templo y se encienden cuando llegan a él. ¿Sabe algo? La iglesia no es una estufa que se prende y apaga, no. La iglesia del Señor es un carbón encendido que siente cualquier teteo de fuego y comienza a entrar en intimidad con Dios. El por eso de Dios es lo que la sociedad no quiere abarcar. El por eso de Dios es el camino que la gente de hoy no quiere transitar. Porque el por eso de Dios demarca un camino antiguo, pero con una gloria que se renueva todos los días. El por eso de Dios son los paramentos que Dios establece para que sostengan su gloria. ¿Sabe algo? El detalle está que cuando desciende y se apoya sobre la base incorrecta, el juicio se desata. David trajo el arca, la gloria de Dios, pero la apoyó sobre bases incorrectas. Y cuando la gloria toca bases incorrectas, el juicio se desata. Porque la gloria reconoce su base, y la base son los hombros de los levitas. Cuando la gloria toca las bases correctas, entonces la gloria se transmite al pueblo. Porque cuando Dios se asienta sobre las bases de su palabra, entonces su gloria abarca todo y rodea los corazones, transformando vida, derramando de su espíritu. ¿Sabe qué le tocó hacer a David? Decir, de nada me sirvió mandar a hacer carros nuevos, base incorrecta. A David le tocó llamar a los levitas diciendo, necesito sus hombros. Las bases correctas de la gloria están sobre nuestros hombros. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que Dios no está buscando el mejor templo. Dios no está buscando las paredes mejor pintadas. Dios está buscando corazones que digan, yo deseo que la gloria se apoye en mi vida. Pero déjeme decirle algo, y esto va a sonar. Resulta que Dios desea derramar de su espíritu sobre toda carne, pero cada carne tiene que tener dentro de sí un corazón contrito y humillado. Tiene que tener dentro de sí pensamientos llevados a la obediencia a Cristo. Una carne tiene que tener dentro de sí el deseo de vivir en santidad. Las bases correctas de la gloria. Porque el por eso de Dios, por eso pues, mire bien que él comienza, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos, rasgad. Y el verso 15 dice, después de que la persona entra en sintonía individualmente, dice, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. ¿Sabe? Esta cuarentena nos llevó al por eso de Dios. Esta pandemia, todo lo que ha pasado, nos llevó al por eso de Dios. ¿A qué? Al culto individual. A la conversión individual. Ahora estás en tu casa, ahora tú estás allí. Ahora el nivel espiritual depende de la disciplina que tú tengas. Ahora todo depende de cuánta pasión tienes por Dios. Ahora no depende de que el pastor, no, ahora depende de que tú tomes la decisión. Voy a vivir para Dios. Se llegó el momento de vivir el evangelio en casa. Se llegó el momento de traer la gloria a la casa. El de repente no va a suceder ya en el templo. El de repente debe suceder en tu casa. Porque el por eso dice, conviértete. Es que los demás se conviertan. Porque después del por eso viene el versículo 28, después de esto. Mire bien que el avivamiento no viene antes de esto, sino después de esto. Dios jamás actúa antes de esto, actúa después. El mundo antes de
después del caos, estaba la tierra desordenada y vacía y su espíritu se movía. ¿Sabe algo? Cuando Dios ve algo desordenado y vacío, Él comienza a moverse. Él comienza a manifestarse. Lo primero que creó el Espíritu de Dios en medio de ese caos, dijo que sea la luz, y fue la luz. Cuando Él crea la luz, entonces Dios puede observar el caos a una plenitud, a su profundidad. ¿Sabe cuándo va a venir la gloria de Dios? Cuando la iglesia entienda que necesita volver a la luz verdadera del Evangelio, a la luz verdadera de la consagración, donde el Espíritu comienza a ordenar, comienza a poner todo en su sitio. Y después de que crea la luz, Él separó. ¿Sabe qué pasa cuando la iglesia comienza a entrar en la presencia de Dios? Entonces comienza Dios a separar lo que no es de Él y lo que le pertenece a Él. Lo que pertenece a Dios siempre nos va a llevar a la gloria. Después de esto, después de que usted haya llorado, haya rasgado su corazón, después de que usted se haya convertido, después de que la asamblea sea santificada, después de que todos lloremos entre la entrada y el altar, después de esto derramaré de mi espíritu. Mire que no está diciendo sobre los templos. Mire que no está diciendo, dice sobre toda carne. El espíritu no se derrama sobre edificios, sino sobre personas que han pasado por el proceso de la conversión. Deseamos espíritu cuando todavía no nos hemos convertido completamente. Yo le voy a decir algo. Yo no quiero ser la iglesia a la que le profetizó Ezequiel. La iglesia, dile a esos huesos, oíd palabra de Jehová. Cuando los huesos escucharon su palabra, salió tendones, abrió músculo, cubrió piel. ¿Sabe algo? Y estaban de pie. Lo curioso es que estaban de pie. No había espíritu todavía en ellos, pero estaban de pie. Guárdenos el Señor de ser una iglesia con estructura, con cuerpo, con tendones, con piel, sin tener el espíritu. Porque el profeta le tocó decir, para que ellos se conviertan en el ejército de Dios, tienes que profetizar al espíritu. Porque cuando se profetiza al espíritu que sople, aquellos que están de pie ahora toman vida. El estar de pie no significa que estés vivo. Lo que significa que estés vivo, lo que marca la pauta de que tú estás vivo, es cuando sucede el después de esto, que dice, derramaré de mi espíritu. Escúcheme bien, después de esto desata el de repente de Dios. No puede haber un de repente si no hay un por eso. No puede haber un por eso si no hay un después de esto. ¿Qué quiere decir esto? Que son expresiones de gloria, donde Dios marcó el secreto de su gloria. Por eso es el consejo de Dios. Después de esto es el resultado de la acción, y de repente la gloria manifestada de Dios. Es importante, hermanos, que entendamos esto. Yo le digo, es necesario que suceda un de repente. ¿Sabe por qué? El ser humano, nos enseña Pablo, es tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando una persona está en pecado, no hay vida espiritual. Sencillamente es alma y cuerpo, pasión y emociones. ¿Qué gobierna al mundo de hoy? Pasión y emociones. Pero la iglesia no se basa en pasión y emociones. El espíritu nos lleva a tener que, cuando una persona simplemente tiene alma y cuerpo, es una persona llena de pasiones y sentimientos. Y los sentimientos son fluctuantes. Los sentimientos cambian. Las pasiones nos llevan a ¿qué? A conectarnos con el mundo, mas no con Dios.
¿Sabe por qué? Porque el mundo que nos rodea ha sido forjado por personas que no tienen al Espíritu. Por ende, el mundo está codificado para ser pasional y sentimental. Pero cuando llega el Espíritu de Dios, dice, mas Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de que de amor, poder y dominio propio. Un ser completo. Entonces se conecta con Dios, diciendo, rasgué mi corazón, sacrifiqué mis emociones, entrego mis pasiones y comienzo a vivir una vida de amor, poder y dominio propio. El de repente de Dios desata la verdadera vida cristiana. Te estoy diciendo, el de repente de Dios nos introduce en la vida correcta que Jesucristo trazó para nosotros. Hoy no estamos para jugar a ser cristianos, hoy estamos para vivir a ser cristianos. ¿Sabe? Yo deseo que la iglesia entienda que el avivamiento no es un acontecimiento histórico. No, yo estoy esperando el tiempo del avivamiento. No, el avivamiento es un resultado cuando alguien pasó por el por eso de Dios. Y después de esto, el detalle es que todo mundo quiere derramamiento, pero no entiende de que antes del derramamiento hay quebrantamiento. Yo le voy a decir algo. Cuando alguien usa la gracia con principios bíblicos, se desarrolla una libertad correcta. Pero cuando alguien usa la gracia con principios humanos, se desata el libertinaje. Y Dios no nos llamó a libertinaje, sino a libertad. Libertad no para pecar, sino para no pecar. Libertad para que su espíritu tenga las bases correctas donde Él se pueda sentar. Yo le voy a decir algo, todo tiene una base donde se asienta, todo algo base, nada se sostiene sin una base. Aún el Espíritu de Dios se sostiene sobre la base de la santidad, sobre la base de qué, de la consagración. Y si la base es incorrecta, si la base no está bien equilibrada, entonces lo demás se va al piso. Y Dios prefiere no derramarse antes que tocar el piso. Espero que entienda la expresión que le quiero decir. La iglesia debe de entender que es el tiempo de volver a las bases correctas. Que es el tiempo de que la iglesia entienda de que un simple cristianismo moderno no nos va a llevar a la gloria eterna. Necesitamos un cristianismo con bases. Yo no te estoy diciendo que te vuelvas extremista, te estoy diciendo que vive conforme a los mandamientos de Dios. Principios inalterables, principios absolutos, no principios relativos. El mundo tiene principios relativos, Dios los son principios absolutos. En otras palabras, sin santidad es algo absoluto, no es divisible. El mundo te dice, vive correctamente aunque mentalmente seas incorrecto. Pero Dios te dice, desarrolla una mente correcta y tendrás la gloria eterna. Porque el apóstol dijo, renovaos y transformaos por medio de ¿qué? Del espíritu de vuestro entendimiento. Escúcheme bien lo que le quiero decir. El de repente de Dios no sucede sin antes pasar 40 días en el aposento. Y hay algo, las sumas son reales. El apóstol dijo, apareció a más de 500. Pero el día del derramamiento solamente habían 120. Porque en el proceso muchos se hacen a un lado. En el proceso realmente se revela el deseo de buscar a Dios. El por eso de Dios te lleva a ¿qué? A una consagración continua. El por eso de Dios te lleva de que cuando llegues a la asamblea no te vas a distraer, sino que vas a buscar la gloria. Porque cuando alguien cumple estos dos procesos, individual y congregacional, entonces comienza, después de esto derramaré. Y cuando Él se derrama, de repente comienza a manifestarse.
Un de repente de Dios puede convertir a más de 3,000 personas. El problema está en que la iglesia está viviendo glorias pasadas cuando hay una gloria presente que se quiere manifestar. El detalle está, querida iglesia, amada iglesia, está en que desde que el altar se volvió tan fácil, la consagración pasó a un segundo plano. Desde que el Espíritu dejó de ser tan importante en muchas vidas, la gloria pasó a ser algo lejano, anhelado. Desde que la iglesia se saltó el proceso, la gloria se quedó sin revelarse en este tiempo. Pero en esta noche es el momento de entender algo. Y es que la gloria se quiere revelar, pero para que se revele tenemos que pasar por el proceso de el por eso debo convertirme, el por eso debo consagrarme, el por eso debo que buscar a Dios con todo mi corazón. El Espíritu sabe, y con eso quiero ir entrando al final. El Señor Jesucristo dijo, el apóstol Juan dijo, esto dijo del Espíritu que había de venir porque Jesús todavía no había sido glorificado. Aquí también hay una verdad que revela. Jesús muchas veces no se manifiesta porque todavía no ha sido glorificado correctamente en nuestras vidas. Cuando Él es glorificado correctamente, la gloria se manifiesta sin límites. ¿Cómo estás glorificando a Jesús en tu vida en estos tiempos? Ahora que estás en tu casa, ahora que estás allí donde tienes que convivir con los tuyos, ¿cómo te está yendo con la presencia de Dios? ¿Estás hablando en lenguas en estos días en tu casa? ¿Estás hablando, estás conectado y ora, clamas a Dios? El avivamiento, el detalle está que empezamos que el avivamiento es cuando estamos congregados. No, el avivamiento abarca todas las etapas de nuestra vida, individual o congregacional. El avivamiento no se limita a un lugar. El avivamiento es un resultado de lo que tú haces en privado. Si no hay consagración, no hay gloria. Si no hay bases, el altar no se puede establecer. Y con esto quiero terminar. La gloria se revelará a una generación que entiende que Dios no está limitado a siglos, sino que Él es eterno. Estamos en siglo XXI, todas las cosas han cambiado. No, Dios no está limitado a los siglos. Él es eterno. Y lo que Él dijo hace siglos atrás, lo dijo en una línea de eternidad. Se aplica a todos los tiempos. En otras palabras, la gloria no depende si estamos en el siglo XXI o en el siglo XX. No, la gloria se manifiesta cuando alguien pasa por el por eso de Dios. Por eso, dice Jehová. Escúcheme bien, el por eso lo dice el Señor. Es un consejo. Usted lo toma o lo deja. Y después de esto, se derrama el Espíritu. No sobre ángeles, sobre carne. Sobre una carne que ha entendido que necesita buscar a Dios. Así que en esta noche, si usted quiere un de repente de Dios, necesita encerrarse y decirle, Señor, quiero modificar mi vida. Quiero volver a las bases correctas. Y esto es un consejo que le voy a dar. Durante mucho tiempo me hice esta pregunta. ¿Por qué en la iglesia muchas veces algunos hablan en lenguas y otros no? ¿Por qué en la iglesia, en la congregación, muchas veces se derrama el Espíritu y algunos están distraídos? Y una vez hice la prueba con una fogata y me puse a analizar.
que aquellos que estaban cerca del fuego, como si estuvieran dentro, estaban conectados con la alabanza. Y los que simplemente recibían el calor terminaron dormidos porque el calor los empezó a susurrar. ¿Sabe qué pasa cuando usted se hace al lado del calor, al lado del fuego? El calor te arrulla y te quedas dormido. Pero ¿qué pasa cuando tú tocas el fuego? Tú entras en un estado de movimiento, porque nada de lo que esté en el fuego está quieto. Nada de lo que esté dentro del fuego permanecerá quieto. Si la iglesia se hace al lado del fuego, se va a dormir. Pero si la iglesia entra en el fuego, el de repente sucederá. Repito lo que voy a decir. Cuando alguien se hace al lado del fuego, se queda dormido porque el calor lo arrulla. Pero cuando alguien entra en el fuego, escúcheme bien, por mucho sueño que tenga, él no se quedará quieto. Si no, haga la prueba en casa, prenda la estufa, encienda la estufa y coloque el dedo. A ver qué va a pasar. Usted va a empezar a moverse. Algo pasa. En este fuego, tú no necesitas hacerte al lado del fuego, necesitas entrar en el fuego. El de repente de Dios sucede cuando alguien está dentro del fuego y de repente vino del cielo. Así que en esta hora vamos a orar pidiéndole al Señor, deseo un de repente, Señor. Señor Jesús y Dios Todopoderoso, aquí estamos, Padre Celestial.